Igual de los miembros superiores e inferiores, presentará disartria y nistagmus. ¿En qué situaciones? El cerebelo, anatomía. Cuéntame. Ya, el cerebelo, bueno, como ya sabemos, va a ser, se va a encontrar justo por debajo del cerebro. Se va a dividir en su división anatómica y según su división también funcional. En su división anatómica vamos a tener al lóbulo folículo nodular o arquicerebelo. El otro va a ser el lóbulo anterior o el paleocerebelo. El tercer lóbulo va a ser el lóbulo posterior o neocerebelo. Luego su otra división va a ser los pedúnculos cerebelosos inferiores. Luego vamos a encontrar también los pedúnculos cerebelosos medios a los pedúnculos cerebelosos superiores. Y en cuanto a su división funcional, se van a dividir en dos, en el cerebelo medio, el vermiculado o paleocerebelo, y en el cerebelo lateral de los hemisferios o el neocerebelo. Esa va a ser su división, doctora, según su división anatómica y su división funcional. Ya. A ver, entonces, comenzamos. Sí, efectivamente el cerebelo viene de cerebrito. No se han puesto a ver. Efectivamente, tenemos una embriología. Este cerebelo, como nos dijo, está por debajo de lo que es el cerebro. Ahora, ¿qué tienda está que lo separa el cerebro con el cerebelo? Cristian. Es la tienda del... La tienda del cerebelo. Oh, qué gran maravilla. Sí, efectivamente. La tienda del cerebelo. Muy bien. Entonces, después de esto lo va a dividir en dos. Y va a ser, ¿cómo se van a dividir estas regiones? ¿Cómo se van a llamar? Supratentorial, infratentorial, ¿cómo se van a llamar? ¿Ah? Cristian. Doctora, la zona que está debajo del cerebro ya es infratentorial. Ya, infratentorial y encima supratentorial. La supratentorial. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber lo que son las tiendas del cerebelo? Se las muestro. Supratentorial, infratentorial. Se encuentra en la fosa posterior craneal, que además, bueno, va a estar separado en dos. Eso lo vamos a ver después. Es aproximadamente 150 gramos y obviamente está separado por lo que es la tienda del cerebelo. ¿Cuál es la importancia de la tienda del cerebelo, chicos? Doctora, que nos va a ayudar a lo que es la coordinación, el ajuste y la corrección, en este caso, para mantener la postura y el equilibrio. No, importancia de la tienda del cerebelo. Sirve para separar el lóbulo del cerebelo. Sirve como soporte, doctora, para el cerebro, ¿Ya? ¿Qué más? Generalmente acuérdense que lo importante de la tienda es que la tienda del cerebelo es duro. Entonces, este cerebelo, si es que tienen algún tipo de, por ejemplo, de hemorragia o de tumor, ¿qué va a hacer? Como es duro, no se puede expandir mucho y entonces inmediatamente te va a dar sintomatología. Es más rápido que tú identifiques la sintomatología del cerebelo que la sintomatología del cerebro. Creo que ahí ya me entendieron.
Bien, entonces tenemos anatomía. En la anatomía, ¿por qué está dividido? Además de lo que es el cerebelo, lo que dijo nuestra querida compañera, fue la formación desde lo que es desde los primitivos hasta los más grandes. Pero generalmente nosotros nos dejamos llevar por lo que es la división morfológica. Porque si ustedes se han puesto a leer en lo que son síndromes cerebelosos, la división morfológica es muy importante y según eso vamos a dar sintomatología, así como les estaba explicando ayer. Bien, a ver, Andrea, la división morfológica del cerebelo, repítenos por favor. Ya, doctora, buenas noches. Bueno, como sabemos, el cerebro anatómicamente está dividido en el lóbulo populonudal o arquiocerebelo, el otro es el lóbulo anterior o paleocerebelo, los otros son el lóbulo posterior o neocerebelo, y tiene otras tres partes más que les ayuda a unir con la parte del bulbo raquídeo, protuberancia y el mesencéfalo, que son los pendúculos cerebrosos inferiores, pendúculos cerebrosos medios y pedúnculos cerebelosos superiores, doctora. Ya. ¿Y la importancia de todos ellos cuál es? Muy aparte que uno está en la parte anterior, y aparte que otro está en la parte posterior, y lo que es el cerebelo medio, que es lo que están viendo acá del lado azul. ¿Cuál es la importancia entre ellos, Roy? Doctora, ¿la importancia de cada parte o sea, la importancia general del cerebelo? No, la importancia de cada uno de ellos, porque ya la importancia del cerebelo, de manera general, lo vamos a ver en manifestaciones clínicas. Pero la importancia de cada lóbulo, ayer se los dije, qué es lo que comanda cada lóbulo. Doctora, el arquiocerebelo nos ayuda en la parte del equilibrio, el neocerebelo en la parte de la coordinación y el paleocerebelo en el tono muscular, tono postural. Ya. Andrea, ¿querías hablar? Sí, doctor, el cerebelo es el que nos ayuda a la coordinación de movimientos complejos y la regulación del tono muscular. En otras palabras, de los movimientos finos para que, digamos, calculemos exactamente con la fuerza adecuada que vamos a, digamos, a coger algo, trazar algo, o hacer algo, doctora. Ya, ¿qué más? Ángela. Doctora, puede ser por las proyecciones cerebelosas, así como también hay un homúnculo en el área del cerebro, también hay un homúnculo en el área del cerebelo, doctora. Exacto, muy bien. Ajá. ¿Cuál es? El homúnculo cerebeloso, creo. No. A ver, Ángela. Doctora, yo lo que he buscado dice que primero, o sea, el paleocerebelo va a estar compuesto es considerado el espinocerebelo, el cual va a estar conformado por el vérmix y el paravérmix. La función del vérmix es controlar lo que es los músculos axiales. El paravérmix va a estar encargado de los músculos de las extremidades. Ahora, en el caso del cerebelo, que es el neocerebelo, o sea, es el que apareció más nuevo, en él vamos a tener a los hemisferios cerebelosos. Su función va a ser que van a tener una función más minuciosa en lo que es los movimientos finos y van a tener una memoria motora. Y en lo que es el arquicerebelo, el vestíbulo cerebeloso, que va a estar conformado por el flóculo nodular, va a tener la función de regular el equilibrio, también sobre los movimientos oculares y la coordinación de la cabeza. Y inferior a ello, o sea, lo que es en los movimientos de los ojos, es porque vamos a encontrar a lo que son los tubérculos cuadricéminos superiores. Ya. A ver, nosotros tenemos acá un dibujito, ya que Coralie nos decía sobre el homúnculo. Sí, efectivamente, lo que ustedes se dan cuenta es que generalmente en lo que es el cerebelo, en la parte de la base o en la parte más occipital se va a encontrar lo que es la cabeza, y en la parte más anterior va a gobernar lo que son las piernas.
A ver, para que tengan un poco, no es homúnculo Coralie, pero simula, sí. A ver, déjenme buscar un dibujo porque creo que así es que ustedes entienden. Aquí está. Simula, sí, pero acuérdense que el cerebelo nos hace hacer a nosotros las cosas más finas. Creo que ahí ya lo entendieron, miren. Así como les decía. La parte anterior, bueno, aquí ya tenemos la diferencia del vértice, la zona intermedia, la zona lateral, la fisura primaria. Bien, entonces, en la parte más anterior vamos a gobernar lo que son los miembros inferiores, la parte más posterior lo que son los miembros superiores y la cabeza. ¿Por qué nos dan uno a cada lado? Porque efectivamente, acuérdense que el cerebelo no tiene decusación. Entonces, si afecta el lado derecho, nosotros vamos a ver sintomatología en el lado derecho, doctora. Derecho. Si tenemos en la sintomatología la afectación en el lado izquierdo, la misma historia. El cerebelo, lo bueno de esto es que es homolateral, ipsilateral, perdón. Entonces, por ejemplo, en lo que es el lóbulo medio y el lóbulo posterior, esto es, nosotros, si ustedes ven, es como un pececito. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de qué tipo el homúnculo, las manos y lo que son los pies están más definidos, porque estos nos van a dar una cosa más delicada. También el cerebelo se va a encargar, así como les decía, de lo que son algunos tipos de costumbres que nosotros tenemos. Por ejemplo, el levantarnos. Creo que esto ya ustedes lo habrán averiguado. Bien, entonces dentro de lo que son las manifestaciones clínicas del cerebelo, ¿qué tenemos? A ver. Michelle. Doctora, la ataxia también he encontrado que puede ser también la disartia y la hipotonía, el temblor cinético de intención. Ya, ¿qué más tenemos, Andrea? Doctora, yo encontré que también puede haber una disfunción oculomotora. Ya, disfunción. Y en la parte, un nistagmo, doctora, o también podría haber una dismetría ocular, doctora. Ya. En la parte de la ataxia encontré cuando había también signo de rebote, doctora. También podemos encontrar lo que es dismetría. Y... ¿El signo de rebote en qué consiste? A ver, espérame un ratito, Roy. Coralie, ¿en qué consiste el síndrome de rebote? Ya, doctora, me voy a explicarlo como he visto en un video, porque no lo entendía. Era cuando al paciente se le pide que levante los brazos y mientras tanto el doctor va a hacer presión. O sea, va a presionar, o sea, es como un impedimento que suelte los brazos. Y luego, en un momento de esos, el doctor va a soltar, va a dejar de hacer presión y el brazo del paciente, uno de ellos va a bajar y el otro se va a quedar ahí, doctora. Eso es lo que entendí, doctora, en un video. Ya. Roy, ¿qué más? Eso es cierto, ¿qué más? Dismetría también, doctora. ¿Y qué es la dismetría? Es cuando no, o sea, el paciente no va a poder guiar mientras, más seguido por la prueba de que dedo, nariz, dedo, en la cual el médico pone el dedo al paciente y el paciente debe seguir la secuela. Entonces, pero esta se va a ver alterado y no va a haber no va a tener dirección ni duración tampoco hay intensidad. Doctora, ¿Qué más? Doctora, yo vi también una dismetría que también se realizaba en una prueba que era talón rodilla, que al paciente se le hacía con uno de los lados del pie se le hacía tocar su rodilla. Generalmente esa prueba es para los borrachitos, si se han dado cuenta. ¿Para quién, doctora? Disculpe, no lo escuché bien, por favor. Correcto.
Ahí. Y también de la dismetría ocular, doctora, cuando al paciente con el dedo se le pide que le siga en uno de esos momentos cuando el doctor deja su dedo se queda quieto, la visión del paciente sigue yendo para el lado donde se estaba destinado el movimiento, doctora. Ya. A ver, Stephanie, no te he escuchado. El cerebelo es muy bonito, ¿no? Sí, doctora, sí. Justo he leído sus manifestaciones clínicas y lo que encontré en sus síntomas fue presentar lo que es vértigos, cefalea, vómitos, en sus signos representar astasia, que esto va a ser cuando los pacientes van a oscilar o van a cuando están caminando, va a haber bueno, según lo que decía, iba a haber un aumento de la base, bueno, no explicaba muy bien, pero decía que el paciente va a cerrar los ojos y no se va a caer en un paciente normal. En cambio, en un paciente con síndrome cerebroso, no presentaba o se podía, en este caso sí se podía caer. También presentaban desviaciones. Habían 3 tipos de desviaciones: la propulsión, la retropropulsión y la lateropropulsión. En la propulsión dice que dice que el paciente cuando está de pie, cuando se inclina hacia adelante, quiere decir que es una propulsión. Cuando se inclina hacia atrás, va a ser una retropropulsión, y cuando se inclina hacia algún lado, sea derecho o izquierdo, ahí sí va a ser una lateropulsión derecha o una lateropulsión izquierda. También van a presentar temblores, pueden ser temblores cerebelosos, más conocidos así, o temblores terminales o temblores de fin de acción. Otros síntomas que presentaba también era la hipotonía muscular. También habían trastornos de la marcha, y como mencionaban también mis compañeros, presentaba lo que es la dismetría. Y también, doctora, se hacían distintas pruebas para su diagnóstico. Habían 4 tipos de pruebas: las pruebas de la flexión del tronco, otra prueba era de la intervención del tronco, la prueba de la flexión de la pierna, y la última era la prueba del arrodillamiento. ¿Y qué se ve en la prueba? ¿En cuál, doctora? En la prueba del arrodillamiento. Ya, dice que a un paciente le vamos a pedir que se arrodille en una silla y, que tome la parte de donde se acuesta, en la parte del respaldar de la silla, que tome con ambas. Y cuando se trate de un paciente cerebeloso o con un síndrome cerebeloso, este paciente va a levantar la rodilla del lado afectado, va a ser un asinérgico, o sea, va a levantar la rodilla del lado afectado más allá de lo necesario, se va a estar más elevado, y esto va a descender, y va a descender luego de una forma brusca y puede golpear la superficie de la silla. Eso es de la prueba del brillamiento. Quiero decirte que ese músculo está hipotónico, y entonces, por ejemplo, la resistencia va a estar disminuida en la palpación. Entonces, cuando tú haces ese reflejo, ¿qué va a pasar? El reflejo osteoteninoso va a estar disminuido, y por eso es que va a ser como un péndulo. Si te has dado cuenta en los videos que has visto, cae de un lado al otro y va retrocediendo. Es un movimiento pendular. Por eso es que eso es lo que se trata de ver, la hipotonía que presenta las manifestaciones clínicas de lo que es el síndrome cerebeloso. Además de esto también, aquí tenemos el signo de rebote, que es lo que nos decía Coralie. Y efectivamente, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, lo que Coralie decía: doctora, yo le he visto que sube los brazos y que luego los baja, y luego de ahí uno los como que se queda y el otro que se va. No, significa que la fuerza del bíceps
primero va a tener resistencia y como no va a haber resistencia, el otro va a ser hipotónico. Por eso es que no se va a elevar. Y eso es lo que nosotros vemos, o sea, vemos la hipotonía, acuérdense. Y en lo que es la ataxia es la alteración de los movimientos que tanto nos decía Stephanie. Y Coralie también, Roy me lo dijo que se abren un poco más las piernas a la hora de caminar. Por ejemplo, ahí viene la típica pregunta, Cristian, en un paciente que está tomado, ¿qué? ¿Se anula el cerebelo? ¿O qué le pasa? Porque el paciente que está tomado no hace ninguna de esas maniobras que te están deduciendo a tus compañeras. Y que yo sepa, el cerebelo no está dañado. Pero hay una... abre las piernas, se cae por ahí, duerme donde sea, no le importa, no tiene frío, no tiene calor. Es que existe un bloqueo de los neurotransmisores que llegan ahí, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más? Doctora, mayormente los pacientes que han ingerido alcohol, les da disartria, ¿no? Ya que tienen dificultad de hablar o en la misma marcha. Ya, pero por eso les digo, o sea, si se dan cuenta, todo lo que han dicho nuestros compañeros lo vamos a ver en el paciente que toma alcohol. Pero, ¿y qué pasa con su cerebelo entonces? ¿Que se ha bloqueado? ¿Qué le pasó? ¿Qué sería? Ángela. Lo que nos decía Cristian sobre la de los impulsos, sí tiene razón, pero ¿qué impulsos? Doctor, hay bloqueo de sus neurotransmisores, sería de la acetilcolina. La acetilcolina, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Qué más? Andrea, ¿no te escuchó? ¿Qué son los GABA? ¿Qué son los GABA? Doctora, el GABA es un inhibidor importante del sistema nervioso. Diga. Ya. ¿Sí? Ya. Petita. Sí, mami. Chicos, ¿ahí me están escuchando? Sí, doctora. Sí, sorry. A veces molestan la vida. Bien, entonces, ¿qué eran los GABA? ¿Alguien puede decir? ¿O los receptores GABA? Un inhibidor, doctora. Bueno, ya buscamos en el internet, pero ¿qué más pues? Además de ser inhibidor. ¿Cómo se llama para empezar? Ácido gamma aminobutírico. ¿Ya qué es lo que hace? Es un neurotransmisor que tiene el inhibidor de neurotransmisor. Tiene un efecto ansiolítico, tranquilizante y relajante. Ya, ¿y qué va a pasar con el alcohol? El alcohol le gusta mucho ese ácido, por si acaso. Se une muy fuertemente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese ácido, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la corteza prefrontal. Por eso es que dice que los pacientes que toman demasiado alcohol no recuerdan nada de su vida. También, ¿qué se va a hacer? Se incluyen en lo que es la corteza cerebelosa, también en el hipotálamo. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, si bien es cierto el hipotálamo, ¿qué regula el hipotálamo? A ver, Ángela. Doctora, en hipotálamo va a ser el encargado de Doctora, en el hipotálamo no se regula la temperatura. Las hormonas que van a computar. Ya, temperatura. Y eso quiere decir que el paciente que está tomado, ¿qué pasa con él? Por eso les decía, el paciente puede dormir en el piso y no sentir frío ni calor.
tiene pérdida de lo que es el sentido de lo que es la temperatura externa. Claro, obviamente le estoy diciendo a un paciente que toma demasiado. Ahora, ¿qué síndrome cerebeloso es similar al paciente tomado? Tú lo ves y para ti es un paciente tomado, pero el paciente te dice, no he tomado ni una sola gota de alcohol. Es el síndrome del vermis rostral, doctora. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que existe un trastorno de la marcha. Ya, trastorno de la marcha. ¿Qué otro síndrome podría similar? Doctora, para hacer el pan cerebeloso, doctora. ¿Por qué? Porque, doctora, el paciente va a tener una, ay Dios, me olvidé el nombre, va a tener una disfunción oculomotora, va a tener disartria, además va a tener ataxia, doctora, y va a tener una marcha ciliar. ¿Qué? Ya, a ver, Roy, te veo leyendo, te veo pensativo hoy día. ¿Qué ha pasado? No, pero... ¿Pero qué? ¿Qué otro síndrome es? Doctora, el síndrome... El hemisferio cerebeloso. El síndrome cerebeloso se divide en 4. Por eso no, del hemisferio cerebeloso. Dime. El síndrome del hemisferio cerebeloso, doctora. Ah, ya, ok. ¿Por qué? Porque también va a presentar una alteración de la mitad del lado afectado, si es derecho o izquierdo. Presenta así ataxia, nistagmus. La pequeña diferencia del hemisferio cerebeloso es que, como tú te has puesto a leer, solamente hace un hemisferio. Y que yo sepa, el borrachito en los dos lados se mueve. Doctora, entonces, el otro síndrome puede ser el síndrome del vermis caudal. ¿Por qué? Porque también presenta el trastorno de lo que es de la marcha. El trastorno de la marcha en realidad se da en todos los síntomas, si se han dado cuenta, porque van a estar lo que es el lóbulo anterior. Bien, luego de ahí tenemos las manifestaciones clínicas que nadie me las ha dicho. A ver, ¿qué las haría dosis cinesia? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa cuando el borrachito... Doctora, la disnisis es cuando no hay, el paciente no puede realizar momentos coordinados como, como supinación y pronación, doctora. Ya, no va a ser muy rápido. No va a ser muy rápido en realidad. No, vuelvo a repetir, no es que no me gusten los pacientes que están tomados, pero es el mejor ejemplo de síndrome cerebeloso. Si se dan cuenta, ese paciente tú le dices, agarra el vaso, y el paciente se va para un lado, se va para el otro lado. La cuestión es que nunca agarra el vaso. O si lo agarra, empieza a tener un movimiento muy lento, como si fuera en cámara lenta, y a la hora de estar, llevarse el vaso a la boca, ¿qué va a pasar? El agua sale por un lado. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, eso. A ver, ¿qué más? Tenemos dismetría. Que la dismetría, bueno, ustedes ya me la dijeron, que es la incapacidad para lo que es la calculación de lo que es la distancia de los movimientos. Ahora, ¿por qué se da el nistagmus? Roy, ¿por qué se da el nistagmus? Estás muy pensativo. Doctora, yo por lo que encontré del nistagmus era causado por la hipotonía y la ataxia del músculo ocular, de los músculos oculares. Sí, pero para ese lado tú me vas a decir, eso lo inerva los pares craneales, y que yo sepa, los pares craneales no tienen sus núcleos en el cerebelo. Roy. No sé, doctora. Cristian. Doctora, es por la corteza cerebral. Doctora, por la corteza cerebelosa. Ya, a ver, ¿qué pasa en la corteza? El lóbulo posterior se encarga de los movimientos, doctora. Eso. Ángela.
Doctora, puede ser porque va a haber un daño a nivel de lo que es el flóculo nodular, y el flóculo nodular, como sabemos, va a estar encargada de regular el equilibrio y los movimientos oculares, porque inferior a ello encontramos a los tubérculos cuadrigéminos superiores, los encargados de los movimientos oculares. Entonces, si hay un daño a este nivel, puede darse por eso que se presenta en el nistagmo. Generalmente, chicos, nosotros... ¿Por las vías, doctora? ¿Por las vías vestíbulo? Porque generalmente en los craneales, al menos de tipo oftálmico, ¿qué va a pasar? El par craneal se va a ir obviamente hacia cada lóbulo. Pero si ustedes pusieron a leer, del cerebelo nacen unos haces y se va a unir junto con ese par. Por eso es que el paciente va a presentar nistagmus. ¿Por qué? Porque acuérdense que si ustedes me dicen, es un nistagmus, entonces yo les diría, lo primero que tienen que averiguar es el par craneal que se ve afectado. Y generalmente somos muy tubulares en esto, no nos damos cuenta que el cerebelo también envía unos haces que ayudan a lo que es el par craneal de tipo oftálmico. Bien, y por eso también acuérdense que la visión nos ayuda a nosotros bastante en el equilibrio, porque nos permite de manera espacial darnos cuenta de las distancias. Si no, cualquiera de ustedes se ha puesto los lentes de su abuelita, pónganselos y no saben cómo medir. Y eso no significa que tengan problemas con la vista, simplemente tienen problemas con la distancia y aproximación de esta. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, la alteración desde la marcha, la disartria, la dismetría y la ataxia, eso ya lo hemos visto. Ahora, tenemos lo que son los síndromes cerebelosos. ¿Cuáles son? Generalmente el cerebelo va a estar compuesto por lo que son cuatro pares de núcleo de sustancia gris. Y se los dentos son el fastigio, el globuloso, el emboliforme y lo que es el dentado. Estos núcleos, al igual que los núcleos cerebrales, van a tener haces que se van a ir y van a unirse con lo que es la corteza. Por eso es que aquí dice compuesto por grandes neuronas multipolares. ¿Se acuerdan de la que ayer veíamos de lo que es la primera motoneurona? Esa neurona que era muy grande. En lo que es el cerebelo casi pasa igual, pero en forma chiquita. Entonces, estas neuronas multipolares van a estar con dendritas que van a estar con ramificaciones simples. Bien, entonces, ¿cómo va a ser su vía? Del cerebelo van a salir las vías y entre los cuales el cerebelo siempre se va a comunicar al igual como la primera motoneurona. Si bien es cierto, el cerebelo puede aplicar de manera impulsiva o de manera propia, pero también va a poder comunicarse con lo que es la corteza cerebral. Y así como teníamos nosotros la vía córtico-espinal, nosotros tenemos también vía córtico-pontocerebelosa, porque va de la corteza al cerebelo. Córtico-reticulocerebelosa, dependiendo a qué área va a ir el cerebelo, la formación reticular y lo que es el núcleo olivar inferior. Bien, entonces, con respecto a esto, cuando vamos a tener alguna interrupción en alguna de estas vías, vamos a tener los diferentes síndromes. Acuérdense también que el cerebelo, además de unirse con la corteza, también se une con la médula. Si no, como nosotros nos pudiéramos levantar, caminar, y nosotros sin darnos cuenta ya estamos lavándonos los dientes y ya nos hemos levantado de la cama. Entonces, al final, y como resumen, nosotros tenemos diferentes vías. El cerebelo se une tanto con la corteza como con la médula por diferentes vías, en los cuales tenemos la vía globulosa emboliforme. Bien, ahora, las funciones del cerebelo ya la hemos visto. La sincronización, el equilibrio, también lo que es la actividad motora a nivel de la inconsciencia, o también lo que es el signo clínico esencial de lo que es la lesión cerebelosa es la distaxia o la coordinación muscular. Las lesiones cerebelosas, aquí tenemos lo que le he mostrado a ustedes. Según dónde va a ir afectado, vamos a tener las 7 grandes síntomas principales de lo que es el cerebelo, que son la dismetría, la ataxia, la hipermetría. ¿Qué es la hipermetría? Hipermetría. Aumento. Ángela. Doctora, va a ser cuando porque va a estar demasiado aumentada la intensidad y la dirección. O sea, va a estar muy... O sea, cuando se dice que la prueba que le hacen es la del nariz índice. Entonces, el paciente presenta demasiado, o sea, como que
va demasiado rápido la intensidad que va a tener al querer dirigirse al índice. Coralí. Hipermetría. Doctora, cuando el paciente, o sea, va a tener movimientos largos. No, doctora, no recuerdo de hipermetría. Hipermetría. Trastorno de la motilidad. Aquí está la definición de hipermetría, fenómeno que se produce en una estrofa cuando la pausa en lo final que del Estefan la verso dijo no coincide con hipergrande, la pausa sí. gramatical o semántica, o cuando una palabra qué se más? parte en dos, quedando la primera parte en un verso y la segunda en el siguiente. Cristian. Es movimientos más largos, más hipermetría, más largos, más anchos. Un rango más alto de movimiento. ¿No sería más lento, doctora? A ver, Michelle. No lo sé, doctora. Ya, a ver, muy cierto lo que nos dijo Roy. La hipermetría va a ser un trastorno de la motilidad, sí, nadie te lo niega. Pero ¿por qué dice hiper? Porque este es un movimiento muy tosco, muy desmesurado, muy grande. Y entonces, por ejemplo, para poder agarrar un vaso, el paciente necesita las dos manos para poder agarrarlo. No sé si se han dado cuenta las personas que toman, cuando no pueden agarrar el vaso, parecen como si fueran niños pequeños, cogen las dos manitos, hacen una prensa y se lo llevan a la boca. No sé si se han dado cuenta. Entonces, la hipermetría es eso, o sea, movimientos muy grandes que tiene que hacer el cuerpo humano para una simple acción. Además de esto, en lo que es el tocar nariz punta y punta nariz, o también llamada, lo que nos han dicho, lo que es el talón pierna rodilla, ¿en qué consiste? En que se supone de que la punta de lo que es la nariz, nosotros tenemos primero una distancia y otro es un punto, si se dan cuenta. Entonces, si la hipermetría, ¿qué va a hacer? Que ese punto sea grande, y por eso es que el paciente no puede tocar su punta de la nariz. ¿Qué va a hacer? Toca lo que es su globo ocular, toca lo que es su otro globo ocular, toca la mejilla, porque según él, este punto es muy pequeño como para poder tocarlo. Creo que ahí ya me entendieron. Pregunten. Michelle, te voy a contar. No, doctora, sí, ya entendí. A ver, Stephanie. Sí, justo lo que le quería decir, que vuelva a explicar a eso de la hipermetría. No. A ver. No me quedó muy claro. ¿Cómo es hipermetría? Ya, ¿quién un gato? ¿Un perro? Sí, doctora. Ya, entonces, cuando tú le pones a tu perrito, o un gatito, le pones su plato de comida, ¿estamos? Hasta ahí creo que me siguen. Sí. Le pones su plato de comida y el perrito naturalmente va y come ahí. Estamos, hasta ahí sí. Él lo que hace es ver una distancia, va a ver que ahí hay comida, tiene la visión y todo lo demás. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a tu perrito tú le das vueltas y le sirves la comida? No seguía, doctora, a veces se pasa o no calcula bien la distancia. Se va para un lado también. Pero ¿se va para un lado porque el perrito quiere o porque piensa que ahí está la comida? Porque piensa que ahí está la comida. ¿Stephanie? Sí, doctora, porque, o sea, él piensa que según la dirección que va, está llegando a su plato de comida. Bien, entonces por eso se le dice hipermetría. Necesita un movimiento muy grande, porque acuérdate que no va caminando bien. Ese paciente este perrito va deambulando de un lado al otro. Y su comida se hizo grandota. O sea, por eso es que su comida se hizo para un lado y él
su hocico o el lugar de la boca donde va a comer se varió del plato de la comida. Entonces creo que ahí ya me entendieron lo que es hipermetría. Todo va muy grande. Y nosotros también, por ejemplo, Cristian, cuando dicen, ¿quién le gusta tomar de la clase? No sé, doctora, quién es. A mí así no. ¿Quién ha tomado? O sea, ¿quién ha tomado? ¿Roy? Yo tomo. Doctora. Juan, tú has tomado, me imagino. Sí, antes de la cuarentena, sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando ustedes han tomado y quieren ir a su cama, ¿por qué aparecen en el piso? Todo da vueltas, doctora. Ya, bueno, muy aparte que todo da vueltas, ¿qué sientes? ¿Qué ves? Ay, con la medio borrosa, así. Como que las cosas se mueven así. No, las cosas no se mueven en realidad. Tú piensas que la toma está ahí y por eso es que ahí te echas. Bien, entonces creo que ya me entendieron. Ahora, sigamos con lo que son los síndromes. Pues bien, la etiología de los síndromes cerebelosos va a ser múltiple. Entre ellas tenemos lo que es las vasculares, las tumorales, las traumáticas, las tóxicas. Por ejemplo, las vasculares, imagínense que tenemos una isquemia de lo que es ese hemisferio. Las tumorales, pues nadie quien se los diga. Las traumáticas, por ejemplo, si tenemos algún movimiento o algún accidente y demás. Las tóxicas, ahí tenemos el alcohol y las drogas. Las infecciosas, la cerebritis, las degenerativas, como la esclerosis múltiple y las malformaciones. Bien, tenemos, por ejemplo, empezamos con el síndrome archicerebeloso. ¿Quién me puede decir qué es eso? Aquí se los muestro en la diapositiva. Cristian. El síndrome es porque hay un problema en el vermis y del cerebelo, y esto me ocasiona que exista problemas en el tronco, ya que el vermis se encuentra en el vermis se encuentra principalmente la zona que es del tronco y no tanto de las piernas ni de las manos. Ya, Coralí. Va a ser, doctora, va a haber una, ¿cómo se puede decir? Una ataxia a nivel del tronco, doctora, que va a generar el signo del paracaída, doctora, en ese síndrome archicerebeloso. Lo presento, es el signo del paracaídas, aquí está. Ya, ¿qué más? Doctora, que no va a presentar la hipotonía de las extremidades porque no va a estar afectado lo que es el lóbulo, va a estar solo afectado lo que es el lóbulo fóculo nodular, que va a componer que es la parte del tronco, y no va a afectar las extremidades. En lo que no afecta las extremidades, sí estamos de acuerdo. Ángela. Doctora, o sea, lo que va es el síndrome del vermis caudal, entonces va a haber un daño de lo que es el lóbulo posterior del cerebelo. Entonces, con mis compañeras han dicho... No te escucho, mija. Se produce un nistagmo y también puede y no puede. Doctora, ¿me escucha ahora sí? Doctora. Ahí sí. Ya. O sea, lo que va a afectar es que el síndrome archicerebeloso va a afectar el vermis caudal. Entonces hay una afección del lóbulo posterior. Ahora, como mis compañeros han dicho, produce una ataxia y va a presentar el signo de paracaidista, puede producir el nistagmo y también puede estar presente una disartria en el paciente. Ya, sí, efectivamente. Y creo que todos han coincidido con esto. Hoy día me da gusto porque han leído. Entonces, sí, el síndrome archicerebeloso, muy cierto. Aquí les muestro el signo del paracaidista.
el paciente para poder caminar necesita extender los dos brazos. ¿Por qué? Porque va a tener una incapacidad para lo que es mantener lo que es la bipedestación. Ahora presentamos nistagmus. Bien, después de lo que es el síndrome cerebeloso tenemos el palio cerebeloso. ¿En qué consiste, Michelle? Doctora, en eso del síndrome, del signo del paracaídas, yo también leí de que al paciente se le podía hacer recostar y levantar ambos miembros y el paciente no va a tener estabilidad, se va a caer. Sí. Roy. Michelle, ¿qué es el otro síndrome? Doctora, en esta parte encontré que también se reconoce como, en la parte que va a afectar al palio cerebelo, también se conoce como el espino cerebeloso. En esta parte va a estar afectado el núcleo globoso emboliforme, entonces va a afectar lo que es el tono muscular. Ya. ¿Y cuál es la sintomatología que tenemos? ¿Qué? Doctora, no le escuché, disculpe, ¿puedo repetir? Sintomatología, mija. Ya. ¿Qué puede? Disartria, doctora. Roy, apareciste ya, ¿qué más? Ataxia, doctora. Ya, Nistagmo y síndrome de rebote. Cristian. Debilidad muscular, la marcha de Ebio y tono muscular disminuido. Ya. En la marcha, ¿cómo va a ser esa marcha? ¿Cómo se llama esa marcha? Como una ya la leímos en la diapositiva ya. ¿Qué más? La doctora va a tener un lenguaje escándido, doctoras. Va a ser lento, arrastrado. Irregular. Generalmente es como si fuera tartamudo, es sílaba que te va a hablar efectivamente eso. Luego también, la marcha, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, lo que es el equilibrio va a aumentar, va a abrir las piernas más que todo para aumentar su base sustentatoria. Entonces por ese lado va a caminar. La ataxia también es característica de este síndrome. Bien, y la hipotonía. Ahora, bueno, el nistagmo, si ustedes se dan cuenta, también lo vamos a tener. Y lo que es el signo de lo que son las lesiones en la vermis, vamos a tener el nistagmus, las desviaciones, la ataxia, el trastorno del equilibrio, el trastorno de la marcha. Estas son las maniobras que me Corali. ¿Cuál es esta maniobra, Corali? Disculpe, doctora, ¿cuál doctora? La de... Tú me decías lateropropulsión, tú me decías propulsión, eso me decías. ¿Qué maniobra? Yo no, doctora, pero bueno, a ver, ¿qué maniobra se hacía? ¿La de romper, doctora? No. Doctora, no. Tú me decías, doctora, lo vamos a poner al paciente hacia adelante, hacia atrás, de lado. ¿Quiere hablar, por favor? A ver, Stephanie. Ya eran los tipos de desviaciones, doctora. Cuando el paciente iba hacia adelante era la retropulsión. Cuando se inclinaba hacia atrás era la retropulsión, y cuando se inclinaba hacia un lado derecho o hacia el lado izquierdo era la lateropulsión. Y la otra se llama propulsión. Entonces, ¿qué está haciendo? Propulsión. Está en propulsión, está hacia adelante, se está inclinando hacia adelante. Y ahora, ¿qué era el signo de Romberg? Yo, doctora, cuando se le hacía parar al paciente en posición de firmes, con los ojos cerrados, y el paciente que tenía alguna alteración se caía hacia adelante o hacia atrás. Pero yo he leído, doctora, que en el síndrome cerebeloso el paciente tiene no tiene síndrome de Romberg, no hay síndrome de Romberg, doctora. Ya, en el paciente no tiene síndrome de Romberg, sí, pero ese paciente se cae solito. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Nosotros dónde vamos a estar cuando hacemos esta maniobra? Cuando tenemos este signo. Doctor, vamos a estar al lado del paciente con los brazos entre él, así, doctora, para que no pueda caerse. Si se va para adelante lo sostenemos, y si va para atrás también lo podemos sostener con una mano. Cristian, ¿te querías hablar? Doctora, como dice
tenemos que estar al frente del paciente y con nuestros ambos brazos tenemos que estar uno en la parte de anterior y otro en la parte posterior, porque en caso de que el paciente tenga un rompe por se puede caer y tenemos que sujetar. En realidad uno tiene que estar en la parte anterior y otro en la parte posterior. En la parte posterior lo va a empujar y naturalmente no va a ver. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a caer. Normalmente, vuelvo a repetir. Y si este signo es positivo o si este signo está presente, nos vamos a caer o vamos a tener inestabilidad. Bien, entonces sigamos. Luego de ahí, aquí tenemos lo que es el trastorno de la marcha. Tenemos la ataxia de la marcha, bueno, ustedes ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, que andan como ebrios, y también tenemos la incoordinación. Ya, ¿qué más? Bueno, entonces, luego de ahí tenemos el síndrome neocerebeloso. Miren, aquí es lo que nos muestra lo que nos dijo Stephanie. Stephanie, como recién estás hablando, ya me estoy acordando de tu nombre. Ya, la lateropulsión y la propulsión. A ver, el síndrome neocerebeloso. Stephanie, ¿en qué consiste? Doctora, en el síndrome neocerebeloso hay, ¿qué se llama? Lateropulsión, hipotonía muscular, y la lateropulsión hace al daño enfermo, o sea, es ipsilateral hacia donde está la lesión. Ya, ¿qué más? Hipotonía también, doctora. Eso ya lo dijo Andrea Roy. ¿Qué más? Doctora, la ataxia de los miembros... A ver, un momento. Cristian quería decir... Doctor, existe una descoordinación motora. Ya, ahora Andrea querías hablar. Sí, doctora, es de la incoordinación motriz, o como dice mi compañera, es el motora. El lado afectado también no va a poder coordinarse adecuadamente, no va a poder, digamos, quiero agarrar algo, pero no puedo, no puedo coordinar los músculos. Ya, Corali. Doctora, ¿va a haber una lateropulsión? El paciente se ve por... Bueno, dijo, entre las maniobras que tenemos y el lado afectado va a ser el que se va a mover. Michelle, ¿querías hablar? Doctora, encontré que puede haber ataxia de miembro superior e inferior, pero solo del lado afectado también. Generalmente se va a caracterizar porque va a haber una descoordinación motora. Y bueno, los síntomas, la sinergia, la dismetría, la ataxia y lo que es la hipotonía. También la alteración del tono muscular, que es la hipotonía. Bien, entonces en esta diapositiva, como pueden ver, vamos a ver como que es el resumen entre los síndromes. Como ya les he dicho, son 4 síndromes. El síndrome cerebeloso medial, lo que es el paleocerebeloso rostral, el paleocerebeloso caudal, el neocerebeloso y el pancerebeloso. Entonces, en estos, ustedes van a ver qué es lo que va a estar afectado. En el pancerebeloso, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es todo lo que es el paciente. En el hemisférico, obviamente, un lado de en lo que es el caudal, generalmente implica tronco, y en lo que es el rostral, generalmente implica lo que son los miembros inferiores. Bien, la exploración ya la hemos visto. Ya le hemos visto esto, y bueno, hasta ahí serían todo lo que son las... Doctora, dime. Yo encontré que también había reflejos pendulares, o sea, que el paciente al momento de hacer el reflejo, había más oscilación, doctor. Eso también es un signo, ¿no? Sí. Ajá. Por ejemplo, cuando tienes el reflejo de la patela, la pierna se va de un lado hacia el otro como si fuera abanico. ¿Qué más? Hoy día me da mucho gusto, en serio. Han hablado. Me ha gustado. Para mañana, ¿qué vamos a ver, Ángela? Doctora, hipertensión endocriniana.
el hombre.